Bienvenido, queridos hermanos. Hoy nos estamos celebrando la Epifanía del Señor. Iremos profundizando poco a poco en la actualidad que tiene justamente esta fiesta para nosotros. Hoy, sí, justamente hoy. Porque justamente, ¿no? El misterio, ¿sí? Presente en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo es siempre nuevo, ¿sí? También, vamos a ir a la medida que vamos desarrollando el tema de hoy, vamos a ir observando cómo experimenta justamente el pueblo cristiano la fe en la celebración litúrgica específicamente de esta fiesta, de esta festividad que es la Epifanía del Señor. Pues bien, entonces mediante la liturgia, la Iglesia siempre tuvo por fin resaltar el aspecto místico de la redención y no tanto el hecho histórico en sí. La fe cristiana se interesa primordialmente por el sacramento, lo que realmente importa es contemplar el misterio. Tal como enseña San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. En efecto, ahora alcanzamos a ver la razón y la finalidad de todas las obras divinas. Mientras estuvo en la tierra, Jesús, sus discípulos no entendieron muchas cosas. El significado de sus actos le eran desconocidos, porque escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Más aún, ¿sí? Más aún, digamos, el cristiano que está en gracia de Dios, ¿sí? Eh, puede amar el misterio contemplado, y esto también es don de Dios, ¿sí? El cristiano, ¿no? Cada uno de nosotros que estamos en gracia de Dios, o podemos contemplar justamente podemos amar eso que estamos contemplando, ¿no? Justamente. Es decir, los misterios de la fe, ¿no? A muchos cristianos, justamente, se le hace difícil, sobre todo hoy por hoy, ¿no? Tener presente la visión de liturgia expuesta, porque usualmente interpretan el hecho salvífico como si fuera meramente un hecho histórico. De algún modo están atados a la letra, pero la celebración litúrgica supera los hechos concretos que están delimitados por el espacio y tiempo. La liturgia siempre será una puerta abierta a la trascendencia. En este sentido, está claro que el significado de la Navidad está impreso en su mismo origen etimológico. Proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. En cambio, es más complejo rastrear el origen de la palabra epifanía. Pero en cualquier caso, las dos celebraciones quedan para muchos, lamentablemente reducidas, a ser una Nochebuena con cánticos a Jesús y la otra a ser la fiesta de los Reyes. ¿Sí? Pero como sabemos por el testimonio justamente apostólico, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso estamos llamados a ver detrás de los signos visibles qué es lo que Dios nos quiere enseñar detrás de esos signos visibles, ¿no? Justamente. Y ahí es cuando podemos, por don de Dios, por gracia de Dios, podemos ir más allá de los signos visibles, cuando podemos contemplar. Y si contemplamos en gracia de Dios, podemos amar las cosas de Dios, ¿no? Justamente. En esencia, tanto la Navidad como la Epifanía celebran un mismo hecho, el advenimiento de Dios a este mundo, con la principal diferencia que la primera lo celebra resaltando el valor histórico y la segunda lo hace poniendo el énfasis en el aspecto teológico de la misma. En otras palabras, la Epifanía abarca completamente el misterio de la Navidad. Por eso se puede decir que hoy ha sido reconocido por el mundo aquel que nació un día de la Virgen. Dios se ha manifestado al mundo, no solo tomando carne mortal, sino que a su vez le muestra a los hombres sus obras y su poder, y de modo semejante toma posesión de su pueblo, como lo hacían solemnemente los antiguos reyes con sus ciudades. Todo esto ha ido significando a través de los tiempos la palabra epifanía o luego teofanía, y algo de ello lo podemos vislumbrar en la liturgia de esta celebración. Muchos han sido los padres de la Iglesia que al contemplar la adoración de los Reyes Magos han podido ver detrás de este misterio la manifestación de Cristo, a los gentiles y a todo el mundo. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de su poder que se manifiesta en el hecho milagroso de las bodas de Caná, y al ser bautizado por Juan en el Jordán, la purificación y toma de posesión de su Iglesia y de cada una de las almas.
En consecuencia, tenemos que asumir con claridad que a la Navidad hay que celebrarla no solo con alegría, entusiasmo y fervor, es decir, para comprender el misterio en toda su profundidad debemos tener experiencia del misterio, en lo más íntimo del corazón, meditándolo como lo hacía María Santísima, según nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 19. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Sí? Esa es también una gran virtud de María que hay que imitar, ¿no? Hay muchísimas cosas que tenemos que imitar de la Madre de nuestro Salvador. Esta es una, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque también hay algo que había captado también San Agustín luego, ¿no? En los siglos posteriores. El punto, ¿no? La cuestión, digamos, que justamente es en la interioridad del hombre, en la interioridad de cada uno de nosotros, donde el hombre puede tener una experiencia, digamos, profunda de los misterios de la fe, ¿no? Es justamente en la interioridad. Muchas veces lo buscamos a Dios en la exterioridad, en lo exterior, pero Dios habita en la interioridad, como bien había comprendido por gracia de Dios San Agustín, ¿no? Ese gran doctor de la iglesia, ¿no? Padre de la iglesia. También la iglesia sigue el mismo camino, porque al alejarse cada vez más de la festividad, va penetrando en profundidad y percibiendo otras cualidades de aquel admirable sacramento. Todo lo que vamos experimentando de Navidad a Epifanía es en la liturgia sinónimo de sumergirse en el misterio. O sea, cada vez nos vamos adentrando más a medida que van pasando los días, desde Navidad hasta Epifanía nos vamos adentrando más, ¿no? En profundidad, vamos, por gracia de Dios, comprendiendo más aquello que ya hemos celebrado en la Navidad, en el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? Así pues, el oficio de Epifanía posee matices muy ricos a lo que se refiere a fiesta litúrgica en particular, dentro del misal romano. En efecto, si nos proyectamos espiritualmente, podemos observar cómo el ministro ordenado entra al templo, acompañado del coro que canta en la entrada de la misa. ¿Acaso en el tiempo de Adviento no hemos aclamado fervorosamente Ven Señor Jesús? Pues bien, he aquí que viene, escuchamos en el día de hoy. Y nos unimos con fe al sacerdote o párroco que entra a su iglesia para recibir a cada uno de nosotros la visita, es decir, se hace presente en nuestras vidas la epifanía del Señor. De modo semejante a cómo los rayos seguían a la estrella, hoy nosotros somos conducidos por la fe hacia Dios. Pero la fe entendida correctamente no tiene otra finalidad que la de contemplar la magnificencia de Dios en su gloria. Nuestra alma experimenta por primera vez a Dios mediante la fe. Esa misma fe es la estrella que nos hace encontrar a Cristo en nuestras vidas. Y la fe nos conduce a la plena posesión de Él en la gloria. La aparición magnífica de Dios a la humanidad ya había sido preparada a través de los siglos y largamente anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. La lectura que hoy se hace del libro de Isaías nos describe con una fuerza incomparable la gloria y la grandeza de la Jerusalén ideal, que en el tiempo presente se realiza de forma espiritual en la Iglesia. Desde los tiempos primitivos, en la Iglesia se ha considerado esta profecía como un canto que habla de su gracia, de su riqueza y de su gloria. Entonces, si antiguamente se profetizaba el hecho salvífico, ahora, en nuestro tiempo, por medio del Evangelio, se nos da a conocer la plena realización histórica de ese hecho salvífico. En este sentido, digamos, la voluntad salvífica, eso es lo que está diciendo, ¿no? La voluntad salvífica de Dios siempre estuvo, ¿sí? Solo que ahora la podemos delimitar en un marco de espacio y tiempo. Por eso dice, se nos da a conocer la plena realización histórica de ese hecho salvífico, o sea, de la voluntad salvífica de Dios que ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Evangelio de hoy se comprende con claridad cuál es el sentido que la Iglesia le da a la lectura de la palabra de Dios en la misa. Es decir, no consiste en un mero escuchar de una historia, de una doctrina o una exhortación del Señor Jesús. Tampoco es simplemente una lección de exégesis, de dogma o de moral, sino que se trata de la presencia del Señor en medio del pueblo que celebra.
Él mismo nos prepara el sacramento de su cuerpo por medio del sacramental de su palabra, y en donde todo lo que se lee cobra una eficacia, conformando así una realidad sobrenatural en cada una de las almas de los creyentes. El propio San Agustín enseñaba sabiamente, cito textual, no digas bienaventurados los que vieron, oyeron, tocaron, pues tú lo ves, lo oyes y tocas en su evangelio. Durante la misa, cuando se realiza la lectura del evangelio, estamos frente a una verdadera epifanía del Señor. Debido a esto, la liturgia toma esta lectura y la envuelve con un ceremonial tan solemne como si acompañara al mismo Señor. En efecto, podemos observar los siguientes signos: incienso, velas, el beso, el canto solemne. Son muchos signos que vemos manifestados, ¿no?, en la celebración litúrgica. Porque justamente, y también porque acá San Agustín lo que está resaltando es la palabra, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios también es un signo dentro, o sea, entendido litúrgicamente, que justamente nos conecta con lo invisible, con aquella realidad que no veo, pero sí existe. ¿Sí? Esa es la cuestión fundamental, una cuestión fundamental de la fe, de lo que celebramos en la liturgia, de los misterios de la fe, la realidad invisible, ¿no? Nos conecta con esa realidad invisible que no vemos, pero que sí existe. ¿Sí? Y es todavía más verdadero de lo que nosotros podemos captar con nuestros sentidos, ¿no? Es decir, la realidad visible, ¿no? Es todavía más perfecta que esta realidad visible que nosotros podemos captar con nuestros sentidos. La historia de los magos resuena hoy en nuestros oídos como si fuera nuestra propia vocación, pero también junto a ellos y como ellos nos arrodillamos para adorar al Señor. Ellos lo adoraron en el pesebre, al niño Jesús envuelto en pañales, y nosotros lo adoramos en el cielo como Rey lleno de majestad y gloria. En verdad, todo el pueblo cristiano que lo adora puede cantar con alegría que no solo los reyes de Sabá presentan dones y ofrendas, sino que todos los reyes de la tierra lo adoran y los gentiles se ponen a su servicio. En este contexto es que nuestra adoración toma un sentido impensado. La belleza de este nuevo sentido radica en el ofrecimiento que hoy hacemos de los dones en el altar. Estos dones, el pan y el vino del sacrificio, ya no son oro, mirra o incienso, sino los dones de la Iglesia en los cuales Cristo, unido a ella, será ofrecido e inmolado para entregarse luego como alimento de su esposa. En esto consiste el don perfecto. También, ¿no?, podemos, como el apóstol, ¿no?, como el apóstol San Pablo, que también nos dice, ¿no?, referido a esta realidad que estamos meditando acá. Ofrezcan, dice, ¿no?, sus vidas en servicio, ¿no?, porque esto agrada a Dios y también es don perfecto, ¿no? Justamente porque agrada a Dios es que es un don perfecto que nosotros le podemos ofrecer a Dios nuestras vidas en servicio, ¿no?, en servicio del reino de Dios, ¿no?, para que su palabra se difunda, ¿no? Es un servicio espiritual, ¿no?, justamente. El Señor se manifestó en nuestra débil carne para transformarla e inmortalizarla. Cada vez que recibimos la Eucaristía, somos restaurados con la nueva luz de su inmortalidad. La Epifanía del Señor cobra para nosotros hoy un sentido sublime, porque no solo la celebramos y meditamos, sino que la vivimos. Hoy para nosotros echarán raíces aquellas palabras, según el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2. Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Podemos decir, hemos visto el paso de Dios en nuestra vida y por eso hemos venido hoy a adorarlo, ¿no? Hoy nosotros como cristianos podemos decir eso, ¿no? Luego de haber recibido la Sagrada Comunión, es nuestro corazón al mismo tiempo el pesebre y el trono del Señor. Es ahí donde debemos ofrecerle el oro de nuestro amor, el incienso de nuestra adoración y la mirra de nuestra mortificación. Las palabras que hoy se repiten en la Santa Misa, viene, aparece, hemos visto, venimos, nos indican que estamos frente a una realidad sublime. Sin embargo, se requiere que tengamos los ojos claros para poder ver aquella luz
y darnos cuenta de esa realidad. El testimonio de los santos del Antiguo Testamento nos dicen que Moisés temblaba ante la presencia de Dios, e Isaías exclamó en capítulo 6, versículo 5 del libro del profeta: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Finalmente, para contemplar los misterios del Señor es requisito indispensable pureza de corazón. Solo así, y esto es importante porque el fin, ¿no?, de ir de Navidad a la Epifanía, ¿sí?, de empezar celebrando para concluir Navidad con la Epifanía del Señor, es que hayamos ido purificando con las lecturas del Evangelio, que hemos ido celebrando todos estos días, ir purificando nuestro corazón y sobre todo obviamente con el sacramento, ¿no?, de la Eucaristía, pero el fin es que vamos purificando nuestro corazón, ¿no?, para poder justamente en la Epifanía contemplar a Dios, ¿no?, justamente, en el sentido, digamos, objetivo de la expresión, ¿no?, poder contemplarlo con un corazón puro, ese misterio, ¿no?, el misterio de nuestro Dios que nace, ¿no?, se hace niño para nacer y salvarnos, ¿no?, justamente. Se hace pequeño, se hace humilde, en un pesebre nace para salvarnos, ¿no?, que podamos llegar a poder amar, ¿no?, sobre todo ese misterio, ¿no?, ese misterio tan profundo, ¿no?, y misterioso, ¿no? Solo así se puede comprenderlos y experimentarlos en una perpetua epifanía, situándonos en lo más íntimo de nuestra alma, purificada por la gracia de Dios. Este es el fruto que hoy pedimos. Purificado nuestro espíritu, tengamos la inteligencia del misterio que celebramos. Por eso es que ponemos nuestra esperanza en aquellas palabras, según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. En esta imagen, finalmente, hermanos, en esta imagen que estamos viendo acá en pantalla, vemos que Jesús está ahí pequeño y humilde, ¿no? Los magos justamente, ¿no?, le ofrecen oro, que refiere a la dignidad real, incienso, que refiere justamente a la divinidad, y mirra, que refiere justamente a su condición humana, ¿no? La festividad es importante, ¿no? Es importante porque fuimos llamados todos a la fe y a la adoración del verdadero Dios en la persona de los magos, ¿sí?, tal como vemos acá en esta hermosa imagen, bella imagen. Por eso, hermanos, les deseo de todo corazón, ¿sí?, que en este tiempo de Navidad que ya finaliza hayamos podido experimentar, ¿no?, el gozo de nuestro Señor, que nace para salvarnos, que así sea. Amén.